Después de eso el Saiyajin se puso a ver a lo largo del multiverso, viendo todos los universos uno por uno, viendo la maldad y el caos que en algunos había, pero él no haría nada. Al final era deber del dios destructor. Mikosin, quiero que llames a todos los dioses de la destrucción, necesito darles nuevas órdenes porque si no hago que este multiverso esté en orden los veremos sometidos en caos y destrucción, diría Goku, el cual estaba sentado en el trono mientras veía a su ángel guía. Bien señor, en unas horas todos los dioses de la destrucción van a estar aquí, diría Mikosin, la cual se fue del lugar mientras empezó a llamarlos uno por uno. Cada dios iba al palacio, no más recibían el llamado. Vaya que Vegeta sí era fuerte, pero con ese supuesto poder me iba a vencer a mí el rey supremo, diría Ten en la mente de Goku. Ya ves que los reyes no te quieren, que haces mal para que te busquen matar, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al decir eso. Pues mi pasado algunos lo conocen, algunos no saben mi verdadero yo. Bueno, es que a nadie le voy contando quién soy, de dónde vengo, mi verdadero origen, diría Ten serio, ya que hablar sobre su linaje no era algo que él hacía porque eso solo hacía que todos le tuvieran temor. Pero a tu guardián no le dirás nada sobre tu vida pasada, por lo que veo esta es tu segunda vida, no, diría Goku serio. No te voy a mentir en eso, te recuerdo que el poder que a veces tenemos los reyes es sacrificado, no es un poder que obtenemos de la noche a la mañana, son miles de batallas, miles de años de duros entrenamientos para tener el poder que llegó a tener, y aún así solo somos simples hormigas a la par de grandes sectas como las de miles de años luz fuera de nuestro alcance, diría Ten, el cual estaba serio. Me dices que hay sujetos más fuertes a lo largo del infinito, diría Goku con emoción en sus palabras. ¿Acaso crees que nosotros los seres supremos nacemos por el mismo espacio? ¿Existe alguien detrás de todo, un ser que controla el espacio y tiempo? ¿Quién nos controla siempre? Tú como yo solo somos simples marionetas de los dioses. Hay puertas que se abran cada 100.000 millones de años donde un dios baja a destruir todo hasta quedar la pura existencia, nada más, la vida destruida, todo, y nosotros los reyes somos los que debemos hacer todo desde cero, y los guardianes de esas épocas siempre son destruidos por débiles que son todas las veces, diría Ten, recordado que falta aún para la siguiente llegada de un dios de los Palacio Monarca. ¿Acaso hay más guardianes? No solo soy yo, diría Goku, el cual pensaba que él era el único guardián. Claro, hay 4 universos más donde hay 4 guardianes, 2 han sido liberados pero 2 siguen en sus dimensiones de entrenamientos, pero dentro de poco llegarán a salir, en unos meses o un año más los encontraremos los reyes con los guardianes que han salido de sus dimensiones, diría Ten sería. Serán fuertes los demás, esto es interesante, podré pelear con el guardián, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, al final ese es el objetivo de la reunión de esta vez, poner a prueba el verdadero poder de ustedes dos, a ver hasta dónde son capaces de llegar y si serán ayuda a lo largo de la existencia, diría Ten serio, ya que sabía que hay amenazan aún del dios que bajó hace 10.000 años y por eso querían ver el verdadero poder de ambos guardianes, porque hay una misión que tendrán que hacer. Bien, espero con ansias esa reunión y alguna cosa más que deba saber algún dios más aparte de ustedes los reyes, diría Goku. Deja ver si está el rey del poder oscuro, el rey del poder angelical, el rey de la muerte y un ángel más, son los únicos y nosotros las máximas autoridades del universo entero, los 4 reyes universales, diría Ten con una pequeña sonrisa. Vaya, esos reyes que dices han de ser fuertes o son débiles, diría Goku, el cual tenía una sonrisa ya que le gustaría retarlos. Ni lo pienses, ellos son reyes con casi el mismo poder que yo, dijo casi porque ellos son creaciones de nosotros, cada uno cuida la vida y la muerte y los diferentes poderes a lo largo de la existencia, diría Ten serio, ya que sabía que el Saiyajin era el tipo de guerrero que le gusta batallar con todos. No sé, no te prometo nada, al final mi sangre de guerrero me hace buscar batallas con seres de más nivel, así que espero no encontrarlos porque capaz los reto, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pues no creo que te los encuentres, pero suerte te dejo en tu cargo y busca un rey, porque no puedes ser un rey de un multiverso ya que eres un guardián, tu deber es cuidar el mismo universo, no un multiverso, diría Ten con un tono más serio ya que el deber del Saiyajin era más serio de lo que se pensaba. Bien, no te preocupes por eso, ya lo haré, solo entreno a quienes serán las que usen el puesto de reinas, diría Goku, el cual cortó comunicación con el rey. Vaya, así que piensas hacerlo con esas 2 niñas que encontraste. Bueno, ellas tienen un poder impresionante pero no creo que sean capaces de lograr un poder como el de un rey, pero te dejo a cargo y espero lo hagas bien, diría Ten, el cual veía todo y vio a una guerrera que podría tener el cargo de reina en ese multiverso, pero no diría nada, al final el guerrero lo iba a encontrar ya que este en multiverso que él está cuidando. Señor, los dioses de la destrucción, ya estás listo en la entrada del palacio esperando su presencia, diría Mikosin sería.
Diles que pasen ya, es momento de que tome el verdadero control del multiverso, diría Goku, el cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Bien señor, ya van a estar en este lugar, diría Mikosin, la cual desapareció del lugar y en unos segundos apareció con los dioses de la destrucción. Todos estaban confundidos porque era la primera vez que había entrando al palacio cuando Vegeta era el rey. No podían entrar por reglas estúpidas del rey anterior, pero al ver a Goku en el trono se ponían de rodilla ya que sabían que él era el guardián del universo. Todos estaban de rodillas. Bien se preguntarán dónde está Vegeta, pues él está muerto, así de simple, ya lo mate, no queda más Vegeta en la existencia, él solo será un mul error ya arreglado, diría Goku, el cual estaba serio mientras veía a los dioses. Las diosas que habían estado con Vegeta se sentían aliviadas ya que no serían más abusadas por el guerrero ya que ellas no pueden hacer nada, es más que obvio eso, y pues solo dijeron gracias al rey. Y por lo que veo muchos universos están sometidos en caos, quiero que se haga cargo de ese caos, si no el caos te llegará a tu puerta y los dejará sin cabeza porque muchos universos no mantienen un orden entre la vida y la muerte. Dioses que no hacen su trabajo serán eliminados por mi misma manos porque muchos aquí no hacen nada, diría Goku serio mientras se sentó en el trono de nuevo. Bien, me imagino que los dioses de la destrucción ya se pueden retirar, o me equivoco señor Goku, diría Mikosin mientras veía al guerrero. Claro, ya se pueden retirar y el que haga mal los trabajos los eliminaré, no quiero basura en este multiverso. Con Vegeta podían hacer lo que quiera pero conmigo el orden multiversal será posible, así que es mejor que hagan bien su trabajo, diría Goku. Así cada dios de la destrucción se empezó a ir del palacio, cada uno se iba, Goku solo los veía y lo único que pensó fue: vaya que débiles son la mayoría, no hay dioses de la destrucción fuertes, solo débiles, pero en varios universos hay ki muy grandes, más que el mismo dios de la destrucción, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Señor, ¿en qué piensa? ¿Por qué esa sonrisa?, preguntó Mikosin, la cual veía al guerrero y no entendía por qué tenía dicha sonrisa. Pues en los universos he encontrado guerreros con buen nivel de poder, pero no sé si solo son simple ilusiones, diría Goku, el cual se ponía de pie. Él ya se dirige a un lugar. Pues señor, en el multiverso hay miles de guerreros con grandes poderes, cada uno supera el poder de muchos dioses de la destrucción. Esa balanza se destruye siempre ya que nunca ha habido un control, ya que Vegeta nunca le gustó ir a destruir o cambiar a los dioses, él siempre se mantuvo de holgazán aquí, o ya sabe, haciendo lo que dijo, diría Mikosin sería ya que sabía que era lo que hacía Vegeta. No te preocupes, antes de encontrar un nuevo rey del todo, les dejaré un multiverso en paz y armonía con la balanza de la vida y la muerte en perfecto estado, por eso no se preocupen, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Bien señor, confiamos en usted y su mandato, que el multiverso volverá a sus inicios, diría Mikosin, la cual vio partir al Saiyajin. Bien, primero trabajo listo como guardián, no fue la gran cosa. Vegeta, un Saiyajin el más débil de nuestra raza, por ser un guerrero de clase alta según él, pero su poder solo fue una basura. Creo que Broly me hubiera dado más batalla que ese inútil de Vegeta, diría Goku, el cual iba al universo donde dejó a las dos guerreras. Vaya bien, dijo Mikosin, que los universos están en una desbalanza de la vida y la muerte. Mira el caos en los inframundos más el de dioses, es donde se genera el 90% de caos, porque el dios de la muerte no se hace cargo. Vaya Vegeta, qué mal haces esto, diría Goku, el cual llegó al gran planeta. Bien, diría Goku, cuando del chasquido de sus dedos la barrera que había puesto desapareció por completo. El señor Goku viene, diría Rías con una sonrisa, ya que había pasado una semana exacta en ese planeta. Y si no es el señor y es el desgraciado de Vegeta, diría Akeno, la cual sintió miedo al solo decir eso, ya que recordó todo lo que la hizo pasar Vegeta y eso no lo quería vivir de nuevo. No sé si sientes, pero ese ki es muy cálido y el poder de Vegeta era diferente, así que no te preocupes, el señor Goku ganó esta batalla, diría Rías, la cual estaba más que feliz por eso, ya que serían libres por fin. Si tú lo dices no diré nada, solo espero tengas razón, diría Akeno, la cual estaba seria porque no tenía confianza mucho en las palabras de Rías. Vaya, tanta desconfianza le tienes a Rías, diría Goku, el cual apareció frente a las dos guerreras con su clásica sonrisa. Pero ambas guerreras se asustaron por la repentina aparición del guerrero, que salieron impulsadas unos metros en pose de combate, pero al verlo solo sonrieron con nerviosismo. Vaya, tanto miedo les generó lo que pasa, porque se alejan, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pues si sales de la nada, claro que generas miedo, ¿no crees que debes ser más consciente en eso? No salir de la nada, diría Rías, la cual veía a Goku seria. Pues pensé que me habían sentido, al final tenemos casi la misma energía de poder, por eso, diría Goku serio.
Si tendremos la misma energía pero no el mismo nivel, te recuerdo que eres un ser supremo para nosotras que no podemos sentir tu ki, y si lo sentimos es cuando te tenemos cerca, y a veces eso se los vuelva difícil, sabes, que eres un dios, diría Akeno, la cual veía a Goku. Bueno, tienes un punto, perdón, no sabía que pasaba eso, al final se me olvida que soy uno de las máximas autoridades del universo, pero al final ¿qué importa tanto poder y fama, como lo dicen muchos, si no eres feliz con lo que eres?, diría Goku, el cual se le escuchó triste al decir esas palabras. Lo siento, de verdad, me imagino que tener ese gran poder todos te tienen un miedo y al saber quién eres aún más, pero no te preocupes, nosotras no somos así, te queremos así como eres, el ser supremo que muestras quien manda, diría Rías con una pequeña sonrisa para hacer que el Saiyajin se encuentre más mejor. No es eso, y gracia, cuando tomé este cargo pensé que tendría batallas emocionantes, pero es todo lo contrario, todos solo son un simple juego de niños que los venzo en un abrir y cerrar de ojos, por eso lo dijo, diría Goku, el cual tenía ahora una pequeña sonrisa. Pues ya vas a encontrar a un rival que sea capaz de hacerte frente en una batalla, así que no te preocupes por eso, que eres un guerrero impresionante, que alguien será capaz de hacerte sacar el 100% de tu poder, pero espero y no, porque sería nuestro fin también, ¿no crees que deberías pensarlo bien?, diría Ria. Sería. Pues tienes razón en ese punto, pero entre mayor es la diversión más divertido se vuelve, ¿acaso no sabías eso?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, ya tu decisión, pero solo no vayas a generar una estupidez, pero dejando de lado ese tema, veo que has sido capaz de vencer a Vegeta, diría Akeno. Sería. Claro, Vegeta no fue nada al final, solo fue una basura que se quiso oponer a mi grandeza, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Me estás diciendo que ahora somos libres? Ya no seremos acosadas de parte de él, diría Akeno, la cual se le formó una sonrisa de oreja a oreja, ya que no iban a ser abusadas por ese guerrero. Si ahora sois libres, pero siempre estarán bajo mi protección, la protección del Rey Supremo de este multiverso por un tiempo, por lo cual las voy a llevar a tomar un entrenamiento para que pueda cubrir algunos cargos de dioses destructores, diría Goku, el cual veía serio a las guerreras. ¿Estás seguro de darnos un cargo tan importante en el multiverso?, diría Rías, la cual se puso nerviosa ya que ese cargo era importante según ella. Nah, ser un dios de la destrucción es lo más fácil que puede haber, a diferencia de los dioses de la vida y la muerte o los ángeles, quienes son los que se encargan de tener un balance mortal, y si eso se vuelve un caos ahí se es peligroso, pero ahí en donde entran los dioses destructores, su cargo de eliminar los mortales que no son lo suficiente o planeta que no viene en balance para que los dioses se encarguen de nuevo crear vida y renacer a los muertos que se merecen, diría Goku serio. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? No entendí nada de lo que dijo, perdón, es que ahora eso se escucha aún más difícil, diría Ria. Sería. No me mires a mí que yo estoy peor, no entendí nada de la explicación que acabas de hacer, diría Rías. Bien, cuando tengo el nivel de un dios de la destrucción, mi ángel guía les dará esa información sobre su cargo y cómo deben hacerlo sin cometer errores, y no tengan ese miedo, no les pasará nada si están bajo mi cuidado, ni un dios o ser de otro lugar las podía tocar porque se enfrentará a mí si les llegan a hacer algo, así que no se preocupen por eso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Señor Goku, no queremos ser una molestia, cuando tengamos el poder de un dios, ya podríamos defendernos nosotras solas, diría Akeno con una pequeña sonrisa, ya que ella sabía que si tenía el poder suficiente ya no sería objeto de los hombres y dioses, ya que ella, como Rías, tenía un cuerpo que cualquier le gustaría tener en ciertas cosas por su belleza y más. Sí, señor Goku, no se preocupe por eso, nosotras con los que los dé el poder para poder defendernos será suficiente, diría Rías con una pequeña sonrisa. Bien, así será, así que se preparan, que dentro de una semana vendré por ustedes. Si tienen amigos, se despiden porque será la última vez que los vean, y lo que hagan como mortales ya sería su problema. Que vengo en una semana, diría Goku, el cual desapareció del lugar mientras apareció en la superficie del planeta. Vaya, la vida de los mortales es interesante, mis amigos murieron hace millones de años, o no tengo ni la cuenta de eso, podrían aún estar en el reino del cielo, o ya son nuevos seres, se preguntó el Saiyajin en su mente, ya que no sabía qué había pasado con ellos. Tendré que hacerle una visita a mi amigo Zeno-sama después de muchos años, podré pisar un terreno que me lo dio todo, diría Goku, el cual tomó vuelo hacia el palacio de él. Por el espacio se veía un veloz destello que iba pasando por todos los universos mientras veía la maldad de cada uno y el buen trabajo que empezaron a hacer los dioses de la destrucción. El Saiyajin solo sonrió al ver eso. Bien, ahora sí hacen las cosas bien, no sois unos dioses inútiles, diría Goku, el cual llegó al palacio pero vio una anomalía en los universos, una guerrera con un traje medio rojo o rojo. El Saiyajin no sabía distinguir cosas simples en eso, pero vio que andaba destruyendo planetas y el dios de la destrucción había sido vencido fácilmente por la guerrera.
Vaya que es esto, una niña que está desafiando a los dioses, pero porque nadie la detiene, ¿acaso no son capaces de hacer eso? Su poder es insignificante, pero eso feo, ella puede ocultar su poder, al final todos hacemos eso, así que le diré a Mikosin que la tenga en la mira, diría Goku serio mientras entro al palacio. ¿Y qué pasó, señor? ¿Qué fue a hacer? ¿Cómo le fue el viaje? Diría Mikosin, la cual lo vio, y el Saiyajin se puso de rodillas, ni el guerrero sabía qué pasó. ¿Qué le pasa, señor Goku? Diría Mikosin, pero al llegar a donde el Saiyajin ella salió impulsada sin poder acercarse en nada. Maldición, ¿qué es esto? ¿Por qué mi cuerpo se siente así? Mikosin, no te acerques, no es lo mejor, diría Goku, el cual se empezó a poner de pie mientras intentaba buscar el culpable. Vaya, hasta que despiertas, rata de laboratorio. Dentro de unos días, si no estás listo, el multiverso que amas será sometido en caos y destrucción. Espero seas rival para mis perros, diría un sujeto que solo su voz era de miedo completamente. Al hablar hasta el más fuerte hubiera temido por su muerte. Jaja, ¿acaso yo soy el cobarde que me oculto en las sombras? Porque no puedes hacerme frente, ve, mira la cara, diría Goku, el cual vence la gravedad que tenía mientras estaba serio. Jaja, no estás listo para enfrentarme, eres demasiado débil para mi grandeza, eso está claro, solo aguarda que cuando te des cuenta será mi perro de nuevo, diría el sujeto cuando toda presencia de él desapareció. De nuevo fue lo que dijo Goku serio por eso último dicho. Señor Goku, ¿sabe quién fue ese? Diría Mikosin seria mientras veía al guerrero. Ella no sabía qué había pasado exactamente, ya que su nivel de poder era el más bajo para estar en una charla de poderosos. Solo te diré que la próxima vez no entres en mi campo, podrás morir. Estas batallas son solo de guardianes, pero lo que veo, no sé si solo a mí me pasa esto, pero de que estoy listo para eliminar a cualquiera basura lo estoy. Como guardián supremo, debo darme a respetar y eliminando a todas las basuras del universo se llevará a cabo, diría Goku, el cual comenzó a caminar hacia su trono mientras se sentó porque en tan solo momentos sintió como su vida pasó por sus ojos, y eso que no vio al guerrero y sintió temor por su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? En tu cara se ve, diría Ten, el cual veía todo desde su palacio. ¿Acaso no viste lo que pasó? Solo salí de mi dimensión y ya tengo problemas. ¿Cómo es posible eso que un ser que tiene días fuera de su reino, por así decirlo, ya tiene enemigos? Diría Goku, el cual estaba serio ante esa situación presentada ahora. Lo sé, pero ni yo entiendo lo que pasa. Porque seres te atacarán que buscan de un ser débil, bueno por así decirlo, pero que buscan en vos un guerrero que desconocen su poder, diría Ten serio. No creo que busquen el poder, porque si así fuera irían por vos, el rey supremo, pero creo que sería imposible que te vendieran, así que van por el siguiente eslabón, o sea yo, tu mano derecha por así decirlo, así que eso pasa. Pero si buscan sangre tendrán, yo no me dejaré vencer fácilmente. Por más perros que manden los mandaré a dormir uno por uno, y eso tenlo seguro, que mi poder es el más grande, bueno el segundo más grande, diría Goku serio. Bien, si necesitas tener aún más poder puedes entrenar en las habitaciones espacio y tiempo. Al final eso es un ciclo en ustedes los Saiyajines, ¿o me equivoco? Diría Ten serio, ya que sabía que los Saiyajines eran así. No te equivocas, pero con ellos no necesito ser más fuerte, es todo lo contrario, ellos necesitan ser más fuertes si no quieren morir a manos del rey de este multiverso, diría Goku con una pequeña sonrisa. Ok, espero salga como tienes previsto, y ten cuidado con los que te rodean, a veces el enemigo lo puedes tener enfrente y cuenta no te darás, diría Ten, el cual estaba serio ya que sabía que era que te traicionen los seres más queridos. No te preocupes por eso, que puedo defenderme, y lo sabes que mi poder es uno de los más grandes con el tuyo, así que eso no será un problema, diría Goku. Bien, te dejo y ten cuidado porque no vayas a morir y ser el único guardián en morir en manera estúpida, diría Ten, el cual terminó la comunicación. Vaya que gran confianza me tiene el rey del universo, pero bueno, la confianza se gana, no se pide, diría Goku, el cual estaba serio, viendo a la guerrera que andaba en un universo de cierto multiverso causando caos. Señor, ¿qué piensa hacer con ella? El caos que hace en cada universo es grande, no sé si los dioses de la destrucción o dioses de la creación pueden hacerlo, bueno, recrear todo, porque nadie ha sido capaz de detenerla, diría Mikosin seria. Veo que Vegeta tenía a los dioses de la destrucción más débiles. En mi camino hacia el Palacio Supremo vi dioses más fuertes, que estos dais pena por su nivel tan bajo, diría Goku serio. Pero dejando ese tema de lado, ¿qué hará con ella? ¿La eliminará? ¿O qué hará? Diría Mikosin viendo al guerrero, ya que ella sabía que si esa guerrera viene al palacio la iba a vencer a ella. No te preocupes por eso, que al final ella no va a hacer nada ante mí, solo la estoy dejando. Al final quiero que venga al palacio, quiero enfrentarla y quién sabe la hago mi mujer, diría Goku en tono de sarcasmo. ¿Qué es lo que piensa, señor? Una que la quiere matar, la quiere hacer su mujer, está bien de la cabeza, diría Mikosin seria.
Y que si estoy mal de la cabeza dime, ¿quién es tu rey, tú o yo? Aquí las reglas las pongo yo, no tú solo, eres un ángel sirviente, nada más tu deber es cuidarme, pero no creo que sea necesario, si quiero ahora te elimino y me quedo así, al final no haces nada más que llorar cada maldito segundo, diría Goku serio. Perdón señor, pero usted sabe qué hacer, yo solo soy un simple ángel guía que te lleva a los lugares más rápido o te dice qué pasa en el multiverso, diría Nixoin, la cual estaba seria. Pues en mí no es necesario eso, puedo ver a millones de años luz todo y sin necesidad de un báculo, así que a veces te me vuelves inútil, diría Goku, el cual estaba serio, viendo que un destello cambió de rumbo a donde estaba él. Vaya, por fin haces algo bien, diría Goku, el cual veía el destello que se dirige a su palacio a una bestial velocidad. Bien, entonces la esperamos, o qué hará, diría Nikosin con una pequeña sonrisa. No sé, quiero enfrentarla, pero sé que será una pérdida de tiempo, pero ni modo, para la diversión de usar mi poder aunque sea un 5%, me hará el favor, diría Goku, el cual salió del palacio. El señor Goku está realmente loco, cada vez que hace algo no lo piensa dos veces, lo hace por hacer, pero así son todos los Saiyajines, locos por batallas, pero bueno, esto no pasar de una simple batalla con una niña, según veo su poder no es la gran cosa aún, diría Mixoin mientras veía todo con su báculo. Vamos, no puedes apresurarte, diría Goku, el cual estaba en pose de meditación mientras esperaba a la guerrera, él estaba impaciente por eso. ¿Qué haces, Goku? ¿Acaso no te he dicho que dejes de buscar batallas y te encargas de buscar un rey del todo para ese multiverso? Porque yo te necesito cuidado el universo entero, diría Ten serio. Deja que me divierta, ¿no crees millones de años encerrado para poder tener este tipo de batallas? Diría Goku serio. Bien, evita el mayor daño posible, que si haces un daño más lo arreglas todo desde el inicio, diría Ten serio. Bien, no seas tan amargado, diverte, sal de ese palacio, ¿no crees por eso los dioses no te tienen respeto? Diría Goku serio. ¿Crees que los dioses no tienen respeto? Su creador, diría Ten serio, por lo que dijo Goku. Claro, dime por qué tenerle respeto a un ser que ni conocen en nada, dime para qué ese respeto, diría Goku serio. Bueno, en eso tienes un punto, pero me da igual si me tienen respeto o no, que los elimino y creo seres nuevo, diría Ten con una pequeña sonrisa. Pues eso, tú es mejor que salgas de ese lugar aburrido, porque las únicas visitas que tienes, me imagino que son las de esos reyes que me mencionaste, diría Goku serio. Suficiente con eso, ¿para qué más?, diría Ten, el cual se quedó pensativo por lo que le mencionó Goku. Bien, espero tengas razón, al final todo cambia a suerte y piensa bien las cosas como te dije, diría Goku, el cual vio un pilar de luz que cayó en su palacio mientras una guerrera de un hermoso cuerpo y un gran poder se hacía ver. Vaya, así que tú eres el famoso rey del todo, Vegeta, ¿o me equivoco?, diría la guerrera viendo al guerrero. Dime, ¿acaso me ves que me parezco a ese estúpido guerrero? Dime en qué aspecto me parezco a él, diría Goku serio por esa estúpida comparación. Pues si no lo eres, ¿quién eres?, diría la guerrera. Pues ahora soy el actual rey del todo y guardián supremo del mismo universo, Son Goku, el Saiyajin que está dispuesto a romper todos los libros del infinito, si eso es mi objetivo, ser el guerrero más poderoso de la misma existencia, diría Goku serio. Vaya, pues los dos se parecen que son estúpidos, diría la guerrera. Pues ahora dime quién eres, diría Goku serio. Yo soy, ¿qué pasará en el siguiente cap? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga.